Buenas, estimados estudiantes. Reciben el saludo de la Academia DUNI y en esta ocasión es para resolver las preguntas relacionadas a la semana número 12 del semestre intensivo, Aprendizaje 2, Condicionamiento operante. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. Dice así: señale las provisiones correctas respecto del condicionamiento operante. 1. La conducta que se condiciona implica la activación de la musculatura esquelética. 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. 3. Los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos. 4. El sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Entonces, en esta pregunta, se quiere saber cuáles de estos 4 enunciados es un enunciado correcto en relación a la teoría del conocimiento operante de Skinner. Analicemos entonces los enunciados. Primer enunciado dice: las conductas que se condicionan implican la activación de la musculatura esquelética. Bueno, eso es correcto porque efectivamente en el conocimiento operante participa de manera muy activa el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, permitiendo que hagamos acciones voluntarias, intencionales, y que en ese sentido participa la musculatura esquelética para que se pueda llevar a cabo dichas acciones. Por lo tanto, el enunciado 1 es correcto. Enunciado 2. Los eventos posteriores a la emisión de la conducta son cruciales en el proceso. Bueno, eso también es correcto, porque como nosotros sabemos, el conocimiento operante se basa en la ley del efecto, que dice que la conducta está determinada por las consecuencias que genera en el ambiente. Así pues, según las consecuencias que la conducta genera, esta conducta se puede realizar de nuevo o ya no se puede realizar. A esto se le conoce como la ley del efecto, que por cierto no fue descubierta por Skinner, sino años atrás por otro teórico que fue el señor Edward Lee Sondheim en su conocimiento por ensayos y errores. Por lo tanto, la 2 también es correcta. La proposición o enunciado 3 dice: los estímulos antecedentes necesariamente son discriminativos. Cuando hablamos de estímulos antecedentes, hablamos de estímulos previos, que ante la presencia de ellos, el sujeto hace una acción. Sin embargo, estos estímulos antecedentes, cuando forman parte de un proceso de aprendizaje llamado discriminación operante, estos estímulos antecedentes toman el nombre de estímulos discriminativos, solamente en estos casos. Por lo tanto, el enunciado 3 es incorrecto. Enunciado 4. Dice: el sujeto modifica el ambiente con su comportamiento. Habíamos mencionado que en el conocimiento operante, el sujeto realiza acciones intencionales, que Skinner llama conductas operantes. Es decir, conductas que implican una acción sobre el ambiente, sobre el medio. Recordemos, por ejemplo, el experimento realizado por Skinner, ¿no?, con una ratita, en el cual la ratita descubría que si bajaba la palanca, es decir, modificaba la posición de la palanca, obtenía después la comida. Por lo tanto, el enunciado 4 es correcto. En ese sentido, la clave sería la C de casa. La C de casa. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 2. El estímulo que resulta una señal que probabiliza la aparición de un estímulo agradable es llamado estímulo. Lo que nos está pidiendo es cómo se llama ese estímulo que de alguna manera permite que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo agradable, ¿cierto? Entonces encontramos primero un estímulo previo, un estímulo antecedente, que ante su aparición es señal para que aparezca en un determinado grado de probabilidad un estímulo que es considerado agradable. Y que, bueno, en el conocimiento operante se le llama reforzador. Por lo tanto, dentro de las alternativas está descartado que sea la C. El reforzador nunca es un estímulo previo, sino un estímulo posterior, es un premio a la acción operante.
En ese sentido nos quedamos con A, B y D. Punitivo significa algo nocivo. Aquí la pregunta nos está hablando de generar, por ejemplo, una lesión al sujeto que va a aprender o un daño al sujeto que va a aprender. Por lo tanto, es inatingente, no tiene nada que ver con la pregunta. Nos quedamos con la A o la B, teniendo siempre la precisión de que se está hablando de un estímulo antecedente, un estímulo previo. Es decir, un estímulo que es señal. Y como usted sabe, una señal nos dice si podemos hacer o no podemos hacer la acción. Siempre es previo, siempre es anterior a la respuesta. Y esto también va a permitir que aparezca un estímulo agradable en un determinado grado de probabilidad, que se le llama, obviamente, reforzador. En este caso, nosotros vemos las alternativas que A y B son estímulos antecedentes. Sin embargo, en A hablamos de un estímulo incondicionado que también se aplica en el conocimiento clásico, pero aquí estamos estrictamente en conocimiento operante. Por lo tanto, dentro de lo que viene a ser un estímulo antecedente, sería concretamente el estímulo discriminativo. La clave sería la B de bueno. Pregunta número 3. Hay un estilo de vida denominado minimalismo, el cual propone vivir cómodamente con lo indispensable, descartando lo accesorio. Las personas que lo han aplicado afirman algunas ventajas como disminución del estrés, ya que al vivir con lo indispensable, la toma de decisiones del hogar que resulta cotidiana se reduce drásticamente. Entonces, los que practican el minimalismo asumen este estilo de vida en esta pregunta se habla de una estrategia de estilo de vida y que al emplear o al practicar este estilo de vida se configura una de esas modalidades operantes que están A, B, C o D. A, refuerzo positivo, B, refuerzo negativo, C, extinción, D, castigo negativo. O sea, ¿de qué se trata? Hacemos el análisis entonces. Si se habla de practicar un estilo de vida y que eso trae una ventaja, entonces significa que es una acción que se va a repetir, ¿cierto? Obviamente que sí se está hablando de un refuerzo o reforzamiento. La ventaja, ¿cómo se plasma? Se plasma en la disminución del estrés. O sea, es una ventaja porque disminuye algo, entre comillas, desagradable, que es el estrés. Por lo tanto, entonces, practicaremos este estilo de vida que tiene su nombre, ¿no? Minimalismo, para que desaparezca o no aparezca el estrés tan desagradable. Por lo tanto, estaríamos ante un refuerzo negativo. Entonces, en la pregunta número 3, la clave sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así: Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, porque así podía cubrir algunas cicatrices de su rostro. Sin embargo, los dejó de usar porque le empezó a salir acné. Sobre este caso, ¿qué enunciados son ciertos? 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. 2. La preferencia en usar de maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. Entonces, en las alternativas, lo que se quiere de alguna manera es saber cuáles de esos enunciados viene a ser el correcto o los correctos, en función a lo que sucede con Nayeli. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el caso de Nayeli, ¿cierto? Para poder determinar qué enunciados son correctos. Comenzamos entonces ese análisis. Si me dicen que Nayeli usaba frecuentemente maquillaje, entonces está haciendo una acción, el usar ese maquillaje. Y si lo hace frecuentemente, entonces podemos pensar que está ante un reforzamiento. Pero ¿por qué usa constantemente este maquillaje? Porque dice que así cubre algunas cicatrices, tapa algunas cicatrices. Se puede entender que las cicatrices entonces son feas, desagradables, y por eso el usar ese maquillaje las tapa, las desaparece.
Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento por el cual hacemos una acción y repetimos esa acción porque no hacemos que aparezca o desaparezca algo que es desagradable? A eso se le llama refuerzo o reforzamiento negativo. Pero seguimos en la lectura. Dice, sin embargo, lo dejó de usar. O sea, dejó de usar ese maquillaje porque le empezó a salir acné. Parece que el acné es algo mucho más desagradable. Y por eso dejó de hacer o de dejar de hacer uso de ese maquillaje. Bueno, en este caso estaríamos ante un castigo, ¿no es cierto? El usar un maquillaje constantemente sería reforzamiento. Pero después dice que deja de hacer uso de ese maquillaje. Entonces, ya estamos hablando de un castigo, porque el castigo precisamente es dejar de hacer una acción. Ya no hacemos esa acción. En este caso, Nayeli ya no se echa el maquillaje. ¿Y por qué? Porque aparece algo más desagradable, que es el acné. Por lo tanto, estamos ante un castigo positivo. Porque el castigo positivo es eso precisamente, dejar de hacer una acción porque aparece algo desagradable. Bueno, en este caso, ella deja de usar ese maquillaje porque aparece siempre algo desagradable que es la aparición del acné. Comenzamos entonces, en base a este análisis, a ver cuál de los enunciados sería el correcto o no. 1. La frecuencia de maquillarse fue modificada por castigo negativo. Bueno, en ningún caso se está hablando del uso del castigo negativo. Más bien, primero reforzamiento negativo y después castigo positivo. Por lo tanto, la 1 está descartada. La 2 dice la preferencia en el uso del maquillaje fue provocada por refuerzo negativo. Bueno, sí, al comienzo se utilizó el maquillaje constantemente para evitar que aparezcan las cicatrices y eso es refuerzo negativo. La 2 es correcta. 3. Los granitos de acné son estímulos de consecuencia. Sí, aparecen después de haber hecho uso este maquillaje. La 3 también es correcta. La 4. Los productos de maquillaje son reforzadores inmediatos. No, porque aparecen un tiempo después de haber hecho uso estas cicatrices. Por lo tanto, entonces, enunciado 1, incorrecto, enunciado 2, correcto, enunciado 3, correcto, enunciado 4, incorrecto. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 5. El investigador que propone la diferencia entre la modificación de conductas emitidas y respondiente fue el psicólogo. Lo que se está pidiendo es el autor. ¿Qué autor es el que hace la diferencia entre conductas emitidas y respondientes? Bueno, analicemos entonces la pregunta. Las conductas emitidas son mencionadas en el conocimiento operante y cuando se habla de conductas respondientes son conductas aprendidas bajo el conocimiento clásico. Sabemos que el conocimiento operante fue planteado por Skinner y el conocimiento clásico fue planteado por Pavlov. Pero aquí hay que hacer una acotación. La acotación que hacemos es que Skinner es el teórico del conocimiento operante y es posterior a Watson, Pavlov y Wundt. Por lo tanto, Watson, Pavlov y Wundt no conocieron el conocimiento operante. Entonces, no pudieron ser aquellos que hicieron una diferencia entre las conductas emitidas de conocimiento operante con las conductas respondientes que se aprende en conocimiento clásico. Por lo tanto, la clave sería la B de bueno, Skinner. Pregunta 6. Skinner realiza un experimento en el cual unas palomas debían picar un disco que emitía una luz que iba variando de colores. Cuando la paloma picaba ante la luz roja, se liberaba una roseta de maíz, pero si picaba ante la luz de otros colores, azul, verde y amarillo, no se liberaba ninguna roseta. Con el tiempo, la paloma solo picaba ante la luz roja, pero no ante los demás colores. Sobre este hecho, ¿qué enunciados son correctos? 1. La luz roja era un estímulo discriminativo. 2. La roseta de maíz era un estímulo antecedente. 3. La conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. 4. Este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo. Bueno, analicemos. Estamos ante
un procedimiento llamado discriminación operante, donde en el sujeto, en este caso, un animalito, una paloma, ante la presencia de luces verde, roja, amarilla, inmediatamente la paloma, al hacer una acción que es picar un disco, inmediatamente será premiada su acción con la aparición de una roseta de maíz. En una segunda etapa, se busca que el animal aprenda a picar el botón solamente ante la presencia de la luz roja, porque solamente en este caso la conducta será premiada. Es decir, cuando prende la luz verde o amarilla, no aparecerá ningún tipo de comida. Si este entrenamiento continúa, en una tercera etapa se va a dar una situación interesante, que el animal se da cuenta que solamente aparece la comida cuando se enciende la luz roja. Por lo tanto, ese estímulo antecedente, luz roja, se convierte en un estímulo discriminativo. Es como que si la luz le dice, ante mi presencia, ya puedes picar el disco, porque tu conducta será premiada con la roseta de maíz. Cuando prende la luz verde, le dirá, no hagas ningún tipo de acción porque tu acción no será premiada. Igualmente, cuando prende la luz amarilla, es como si la luz amarilla le dijera, ante mi presencia, no hagas ningún tipo de acción. No piques ningún botón porque tu conducta no será premiada. A este procedimiento le llamamos discriminación. Bien, entonces ante eso veamos cada uno de los enunciados. Enunciado 1 dice, la luz roja era un estímulo discriminativo, cierto. 2, la roseta de maíz era un estímulo antecedente. No, la roseta de maíz es un estímulo consecuente, que es un reforzador, es un premio que aparece después de hecha la acción. Es posterior a la acción, no es antes de la acción. Por lo tanto, la 2, es un enunciado incorrecto. La 3, la conducta de picar ante los colores amarillo, azul y verde fue extinguida. Sí, porque cuando aparecían estos colores, sea amarillo, azul o verde, la conducta no era premiada. 4, ¿este procedimiento de dejar de picar el disco es por un castigo negativo? No, es más bien por un procedimiento de extinción. No se olvide usted que la extinción siempre ocurre cuando ha habido previamente un reforzamiento positivo. Entonces, veamos las alternativas correctas. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Veamos primeramente cómo están los enunciados. Enunciado 1 es correcto, como se había planteado, 2 incorrecto, 3 correcto, 4 incorrecto. Por lo tanto, entonces decimos que la clave correcta es la B de bueno. Pasemos inmediatamente a la pregunta número 7. Dice así, Miguel Ángel entró a la cafetería Starbucks, ya que la cafetería donde solía ir no había abierto. Al inicio, les sorprendió la sobrevaloración de los precios. De pronto, cuando ella se iba a retirar al terminar su café expreso, una hermosa chica se le acercó, le empezó a hablar y mantuvieron una conversación muy agradable. Durante la charla, ella le dijo que solía visitar ese establecimiento. Por ello, ahora Miguel suele ir a Starbucks. A veces la ve y se pone a conversar durante horas. A veces no la encuentra y se retira esperando tener más suerte la siguiente oportunidad. Sobre este caso, ¿qué enunciado resulta compatible? A. La ausencia de la chica se vincula a un castigo negativo para Miguel. B. La cafetería Starbucks es un estímulo reforzador para Miguel. C. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. D. El café expreso es un estímulo discriminativo. Analicemos. Lo que se está diciendo es cuál de esos enunciados que están en las alternativas corresponde al texto de la pregunta. Bien, analicemos entonces el caso. Me parece que la segunda parte del texto es decisiva. Dice que Miguel suele ir al Starbucks. Si suele ir, entonces no podemos hablar de un castigo. Estaríamos hablando de un reforzamiento porque precisamente es la modalidad donde la conducta se repite, aumenta su frecuencia de emisión.
Pero esta conducta constantemente se repite porque aparece alguien muy agradable, que es la chica, ¿no es cierto? Entonces podemos hablar de un reforzamiento positivo. Pero resulta que la chica a veces aparece y a veces no aparece en la cafetería. Es decir, la conducta de ir a esa cafetería no siempre va a ser premiada con la presencia de la chica. A veces aparece ella y a veces no aparece ella. Por lo tanto, estamos ante un reforzamiento intermitente. ¿Cuándo un reforzamiento es intermitente? Es un reforzamiento positivo cuando la acción a veces será premiada con la presencia del reforzador y a veces no. En este caso, la alternativa correcta sería la C de casa. El asistir a Starbucks es reforzado de forma discontinua e irregular. Clave C de casa. Pregunta 8. En la cátedra de Psicología del Aprendizaje hay una gran preferencia por escuchar al profesor Ramírez, destacado docente de la universidad. Cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Esto ha hecho que sean escasos los casos en que se llegue a aplicar dicha medida, pues nadie quiere salir de la clase. Esta técnica, conocida como tiempo fuera, es una forma de qué modalidad conocida el conocimiento operante. Bueno, castigo negativo A, B, castigo positivo, C, extinción, D, refuerzo negativo. Analizando la pregunta entonces, aquí hay un caso y si quieres saber qué modalidad se está aplicando de conocimiento operante. Analicemos. Dice que hay una gran preferencia a esa clase. Es decir, nadie se quiere perder la clase del profesor Ramírez. Pero cuando un estudiante hace algo que el profesor considera inapropiado, este le pide al estudiante que se retire del aula. Obviamente que el estudiante no quiere retirarse del aula, porque a todos los estudiantes les interesa la clase. Entonces, lo que está haciendo el profesor es castigarlo para que no vuelva a hacer esa acción inapropiada, quitándole algo agradable, que es la clase. Bueno, este es un caso típico de castigo negativo. Se castiga la conducta inapropiada. ¿De qué manera? ¿Cómo? Obviamente, alejando de la situación de nuestra preferencia. Es un castigo negativo especial que se llama tiempo fuera. Entonces, la alternativa correcta sería la A. Pasemos inmediatamente, bueno, pregunta 8, la alternativa es la A. Pasemos inmediatamente a la pregunta 9. Cuando Guillermo va a la galería de su preferencia, hay ocasiones en las que encuentra ropa de buen diseño, precio y calidad. Pero también en algunas ocasiones no encuentra ropa con estas condiciones, así que no compra y se retira. Lo que sí hace de forma ritualista es ir los fines de estación, porque esos días hay liquidación de fin de temporada. Sobre este ritualismo, el programa de reforzamiento de la conducta de comprar en la galería es, bueno, lo que nos está pidiendo es en caso de ese ritualismo, que precisamente se menciona en la segunda parte del texto de la pregunta. Ese ritualismo, ¿bajo qué programa de reforzamiento está? Sea continuo o ya sea los intermitentes, intervalo fijo, intervalo variable o intervalo por razón fija. Analizando entonces la pregunta. Si se dice que es una acción ritualista, significa que constantemente lo hace. Es confirmado, es un reforzamiento. Y lo hace porque aparece liquidación en ciertos días. La liquidación sería, obviamente, el reforzador, sería el estímulo agradable, si se le puede llamar. Entonces estamos hablando de un reforzamiento positivo. Pero es necesario decir que ese reforzador no aparece en todas las ocasiones que va a ese lugar, sino en los fines de estación. Entonces, cada cierto tiempo hay fines de estación y ahí justamente existe la liquidación. Entonces, estamos hablando de un tiempo constante donde él va a ir y va a ser premiada su acción de ir a ese lugar. Por lo tanto, estamos ante un programa de intervalo fijo. Entonces, la clave correcta sería la B de bueno. Pasemos a la pregunta 10. A Oscar le gusta entrar a
Snapchat, ya que así puede mandar contenido que no se podrá guardar. Esto quiere decir que lo que manda se autodestruye rápidamente. Así Oscar evita la divulgación de lo que envía. Entonces Oscar usa Snapchat por la modalidad D. Entonces en las alternativas están modalidad de conocimiento operante, refuerzo negativo, A, B, refuerzo positivo, C, refuerzo continuo y D, extinción. Analicemos entonces la pregunta. Nosotros nos damos cuenta, que existe aquí una clave. Y esto hay que tenerlo siempre presente. La palabra evita. Cuando nosotros hacemos una acción y esa acción evita la aparición de algo, se supone que ese algo es desagradable para nosotros. Por eso volvemos a hacer esa acción, porque evitamos que aparezca. Estamos ante un refuerzo negativo o reforzamiento negativo. Siempre cuando ustedes vean en una pregunta que dice, con esta acción reduzco algo, con esta acción minimizo algo, con esta acción escapo de algo, con esta acción evito que aparezca algo, con esta acción huyo de algo. Entonces, con esa acción hago que no aparezca algo desagradable. Por lo tanto, esa acción va a ser exitosa porque así no aparece o deja de aparecer algo desagradable. Significa que es una acción que se va a repetir porque es exitosa, ¿no es cierto? Evita que aparezca algo desagradable. Entonces, no se olviden, esto viene a ser un refuerzo o un reforzamiento negativo. No se olviden de esas palabras mágicas. Se evita, se minimiza, se escapa de algo, reducimos algo con esta acción. Entonces, la clave sería la A. Practiquemos con la pregunta 11. Miren, Estrella ha desarrollado por la limpieza un trastorno obsesivo compulsivo. Esto hace que siempre esté limpiando cada espacio por donde se desplaza. Sabe que es exagerado, pero dice que por lo menos evita, la palabra mágica, evita sentirse angustiada brevemente. Esta conducta está siendo controlada por, es decir, con esta acción de ir limpiando, evita que aparezca la angustia, que es, por cierto, una situación muy desagradable. Entonces, ¿estamos ante qué? Bueno, la palabra mágica, evita. Por eso hago la acción, porque evito que aparezca algo desagradable. Y esa acción la vuelvo a hacer. Sería la clave de dedo, refuerzo negativo. Pasemos inmediatamente a la última pregunta. Pregunta 12. Dice, elija un caso de castigo positivo. A, recibir elogios por sacar aritos de humo al fumar. B, recibir consejos por portarse mal. C, eliminar malestares con un fármaco. D, burlarse por su forma de vestir. Bueno, definitivamente si hablamos de castigo positivo y nos piden en cuáles alternativas está presente el castigo positivo, debemos tener bien claro primeramente qué cosa es un castigo positivo. Es una acción que ya no se vuelve a dar precisamente porque aparezca algo entre comillas desagradable, ¿cierto? Algo molesto. Y por eso ya dejamos de hacer esa acción, porque esa acción está vinculada con la aparición de eso que no nos gusta. Veamos entonces. Recibir elogio por sacar aritos de humo al fumar. Bueno, pero recibir elogios es algo más agradable, que viene después de hacer aritos de humo. Entonces no puede ser la A. La B, recibir consejos por portarse mal. Pero recibir consejos puede ser algo positivo. C, eliminar malestares con un fármaco. Bueno, los malestares obviamente es algo desagradable. Pero aquí más bien el uso de un fármaco permite que desaparezca, eliminar malestares, no que aparezcan los malestares. Por lo tanto, el usar fármacos sería más bien un reforzamiento. Y reforzamiento negativo porque evita, elimina que aparezcan estos malestares. Por lo tanto, no puede ser la C. Ni la A ni la B. Nos quedamos con la D, que dice burlarse por su forma de vestir. Claro, o sea, la forma de vestirse ocasiona algo, que aparezcan las burlas. Pero ¿a quién le gusta las burlas? La burla es siempre algo desagradable, que aparece por consiguiente cuando esta persona usa esta forma de vestir. Por lo tanto, el usar estos vestidos ya va a disminuir porque está vinculado a las burlas. Por lo tanto, acá sí tendríamos en D un castigo positivo. La clave entonces sería la D de dedo. Bien, estimados estudiantes,
hemos terminado el solucionario de las preguntas de esta 12ª práctica del semestral. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.